Corría el año 1982 y una disputa territorial que llevaba, imagínense, más de un siglo ahí, latente, de repente explotó. Y explotó en un conflicto armado que, la verdad, tuvo en vilo a todo el mundo. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de la Guerra de las Malvinas, o como se la conoce en el mundo anglosajón, las Falklands. Miren esta imagen. Este es el escenario. Dos naciones, a miles, pero miles de kilómetros de distancia una de la otra, y las dos dispuestas a todo, incluso a la guerra. ¿Por qué? Por un puñado de islas remotas en el Atlántico Sur. Vamos a desmenuzar qué fue lo que empujó a Argentina y al Reino Unido a un choque que, si bien fue breve, dejó unas consecuencias que se sienten hasta el día de hoy. Y bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que una disputa que llevaba tanto tiempo en el tintero de repente se convierte en un conflicto armado? Para entenderlo, no nos vamos a quedar solo en los 74 días que duró la guerra, no. Vamos a ir mucho más atrás. Vamos a bucear en décadas de historia, a ver las presiones políticas que, al final, fueron la chispa que encendió todo. Perfecto, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esta será nuestra hoja de ruta. Primero, la Operación Rosario, el inicio de todo. Después, un viaje al pasado para entender las raíces del reclamo. Luego, el contexto político, que era una bomba de tiempo. Nos metemos de lleno en la guerra, en el combate, y cerramos con las consecuencias y el legado, que es, enorme. Y arrancamos. Vamos directo al momento en que la paz se rompió. Todo, absolutamente todo, estalla con una acción militar de Argentina. Una acción audaz, decisiva, la famosa Operación Rosario. Un movimiento que, sin que quizás lo supieran en ese momento, iba a cambiar la historia de ambos países para siempre. Y aquí un dato clave, ¿eh? Oficialmente nunca hubo una declaración de guerra. Fue, digamos, un conflicto armado no declarado. Duró 10 semanas. ¿Pero qué 10 semanas? Fueron intensas, brutales. El objetivo era clarísimo: tener el control, la soberanía no solo de las Islas Malvinas, sino también de las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur. O sea, todo el paquete estratégico. La velocidad con la que todo escaló fue de no creer. Pensemos esto por un segundo. Todo arranca con un incidente que casi podría ser una anécdota: unos obreros, una bandera argentina izada, algo menor. Y en menos de 3 semanas, eso se convierte en un desembarco militar a gran escala, y como respuesta, la movilización de una de las flotas navales más poderosas del mundo. Fue rapidísimo. Claro, el mundo no se quedó de brazos cruzados. La reacción internacional fue inmediata. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió y sacó la Resolución 502. El mensaje no podía ser más claro. Argentina, retiren sus tropas. Punto. Y esto fue un baldazo de agua fría para la Junta Militar Argentina, que la verdad esperaba una reacción mucho más tibia. Y al mismo tiempo, esta resolución le dio al Reino Unido una carta de legitimidad internacional tremenda para lo que iba a hacer después. Ok, pero una operación así de grande no se decide de un día para el otro, ¿verdad? No se improvisa. Para entender de verdad por qué la dictadura argentina se jugó esta carta, por qué tomó este riesgo tan enorme, tenemos que hacer algo. Hay que rebobinar la cinta. Y no un poquito, vamos a irnos más de 150 años para atrás. Aquí estamos, 1833. Este año es el punto de quiebre. El momento clave de toda esta historia es cuando fuerzas británicas desembarcan, se establecen en las islas y básicamente desalojan a la pequeña administración argentina que estaba ahí. A partir de ese preciso instante, y aunque los británicos mantuvieron el control sin interrupción, Argentina nunca, pero nunca dejó de reclamar por la soberanía de ese territorio por la vía diplomática. Pero, a ver, ¿por qué tanto lío por unas islas tan remotas y aparentemente aisladas? Bueno, la cosa va mucho más allá del orgullo nacional o de un mapa. Estamos hablando de intereses estratégicos gigantescos. Quien tiene el control de las islas tiene control sobre rutas marítimas clave en el sur. Es además una plataforma de proyección hacia la Antártida. Y, por si fuera poco, están los recursos naturales. Hablamos de zonas de pesca riquísimas y la posibilidad de encontrar petróleo. O sea, no es poca cosa. Muy bien, ya entendimos el contexto histórico. Ahora volvamos a nuestro año, a 1982. Porque si bien la historia nos da el porqué del reclamo, fue la situación política interna, tanto en Argentina como en el Reino Unido, la que apretó el acelerador a fondo y convirtió una disputa diplomática de décadas en una guerra que parecía casi inevitable. Y aquí pasa algo muy pero muy curioso. Es casi como si los líderes de ambos países estuvieran mirando en un espejo. Por un lado, Galtieri, cabeza de una dictadura militar desgastada, con una crisis económica brutal y una reputación por el suelo por las violaciones a los derechos humanos, necesitaba, con urgencia, una causa nacional que uniera al país detrás de él. Y en la otra esquina, Margaret Thatcher.
Su gobierno conservador no estaba mucho mejor. Popularidad bajísima, huelgas, una economía en problemas. Para los dos, aunque por motivos diferentes, un conflicto afuera parecía la solución perfecta a sus problemas de adentro. Pero esperen, que hay más. Hay otra pieza en este tablero geopolítico que a menudo se pasa por alto, y es clave. Argentina en ese momento no solo tenía una disputa con el Reino Unido. ¡No! La tensión con Chile por el canal Beagle estaba al rojo vivo, a punto de explotar en otra guerra. Entonces, esta frase de Galtieri no es solo una bravuconada, revela una mentalidad que asustó mucho a Chile y que de hecho los empujó a colaborar en secreto con los británicos pasándoles información de inteligencia que fue vital durante la guerra. Y así, con la diplomacia hecha a pedazos, ya no quedaba nada que decir. Solo quedaba el lenguaje de las armas. La Task Force británica, que era, para que nos hagamos una idea, una de las flotas más grandes que se habían juntado desde la Segunda Guerra Mundial, ya estaba navegando a toda máquina por el Atlántico. El choque era solo cuestión de tiempo. Lo que vemos acá es literalmente el choque de dos mundos, de dos formas de hacer la guerra. De un lado, la Fuerza Aérea Argentina, pura audacia, con pilotos increíblemente valientes que volaban al límite absoluto de lo que daban sus aviones, desplegando desde el continente. Del otro lado, el poderío naval británico, una auténtica fortaleza flotante, con sus portaaviones como el HMS Hermes proyectando un poder abrumador a miles de kilómetros de caza. Y a partir de ahí los hechos se suceden a una velocidad de vértigo. Anotemos las fechas. 1 de mayo, ¡pum!, arrancan los combates. Apenas un día después, el 2 de mayo, pasa algo que cambia todo. El hundimiento del crucero Ara General Belgrano. Un ataque muy polémico porque estaba fuera de la zona de exclusión. Eso llevó la guerra a un punto de no retorno. La respuesta argentina no se hizo esperar. 2 días más tarde hunden al HMS Sheffield, un destructor supermoderno. Un golpazo para los británicos que les demostró que esto no iba a ser fácil. Pero el punto de inflexión definitivo llegó el 21 de mayo, con el desembarco británico en San Carlos. A partir de ahí, la suerte ya estaba echada. Hablemos de las cifras, del costo humano. Fue altísimo, sobre todo para una guerra que duró tan poco. Más de 900 vidas perdidas en total. La gran mayoría, claro, fueron soldados argentinos y británicos. Pero hay un dato que no se puede olvidar. 3 civiles de las islas también murieron, y murieron por fuego británico. Es un recordatorio trágico de que en una guerra, al final del día, nadie gana de verdad. El 14 de junio las armas se callaron, pero que nadie piense que ahí se terminó la historia. Para nada. De hecho, para Argentina y para el Reino Unido, ese día fue el comienzo de un montón de cambios, de transformaciones políticas y sociales que nadie se esperaba. Y este documento que vemos es ni más ni menos el punto final de los combates. Es un simple telegrama. Lo envía el general británico Jeremy Moore y confirma la rendición. Así de simple, así de contundente. Con esas pocas palabras, las islas volvían a estar, formalmente, bajo control del Reino Unido. Las consecuencias políticas fueron como mirar una imagen y su negativo. O sea, exactamente lo opuesto para cada país. En Argentina la derrota fue humillante, sí, pero fue también el empujón final que hizo caer a la dictadura y que abrió por fin el camino a la democracia. Mientras tanto, en el Reino Unido, la victoria catapultó a Margaret Thatcher, se convirtió en una especie de heroína nacional, lo que le aseguró ganar la reelección y afianzar su poder. Y para los habitantes de las islas hubo un cambio muy concreto, recibieron la ciudadanía británica plana. Pero bueno, más allá de la política y las estrategias, el legado más hondo, el más doloroso, es el humano. No hay vuelta que darle. Lugares como el cementerio de Darwin, en las propias islas, son un recordatorio silencioso, pero potentísimo, del sacrificio de cientos de chicos, de jóvenes. Es una herida que para miles de familias en Argentina y también en el Reino Unido, 40 años después, sigue ahí, sigue abierta. Y con esto cerramos, pero con una idea muy clara. Aunque las armas dejaron de sonar en 1982, la disputa de fondo está lejísimos de haber terminado. Y la prueba más clara de esto está acá, en la propia Constitución argentina. En 1994 se incluyó una cláusula que dice que recuperar las islas es un objetivo permanente e irrenunciable. Esto lo que nos dice es que el tema Malvinas no fue solo la locura de una dictadura en decadencia, sino que es algo que está metido en el corazón de la identidad nacional argentina. Así que, sí, la guerra terminó hace décadas, pero el conflicto, de una forma u otra, sigue muy vivo.